¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? El día de hoy estamos en el tercer podcast. El día de hoy tenemos un invitado nuevo y que inclusive este invitado ya formaliza el hecho de que este podcast tenga más fuerza. El objetivo de este podcast en general es que tú te puedas dar una idea mucho más profunda de qué implica hacer un control de iluminación, no necesariamente a nivel industria, a nivel comercial, pero que por lo pronto para tu casa sí puedas hacer algo mucho más robusto y sobre todo bien pensado, ¿vale? Entonces ya por ahí hemos tenido un par pues de encuentros con una parte técnica mía que ya les he explicado, pero el día de hoy me da mucho gusto tener como invitado el siguiente, digamos, perfil, que es un diseñador de iluminación y ahorita van a entender de qué va. ¿Sale? Entonces, el día de hoy nos va a estar acompañando el arquitecto Jorge Luis Anaya Molina, quien es arquitecto. Él es egresado de la UNAM. Al día de hoy es docente en el Centro de Diseño, Cine y Televisión. Uno de sus proyectos destacados, de varios, es Rile Studio, que ahorita vamos a ver de qué trata. En sus inicios fue diseñador de iluminación en Luz más Forma, que me parece que es una excelente referencia. También fue gerente de proyectos. Es jefe de taller en la Facultad de Arquitectura, bueno, fue jefe de taller en la Facultad de Arquitectura de la UNAM y ha hecho publicaciones en Illuminet. Además de que actualmente es socio y fundador de Fiat Lux, que es su, digamos, su empresa, ¿sale? Y en realidad lo que Jorge, como arquitecto y diseñador de iluminación, lo que busca es ofrecer a sus clientes a través del diseño lumínico espacios más productivos, aumento de ventas en piso de venta, gracias al diseño de iluminación. Entonces, creo que si no me equivoqué, Jorge, Perfecto. bienvenido seas. Muchas gracias. ¿Sale? Es un placer Entonces, aquí platicar contigo. no, hombre, gracias, al contrario. Ahí vamos a recordar un poquito. Me parece que nos conocimos, yo creo que hace como 6 meses, Yo creo que sí. Ujú. 6 meses. Y justo el contacto fue porque fue una recomendación de otro diseñador de iluminación, de hecho una diseñadora de iluminación, Ujú. fue que te recomendó con nosotros, Sí, ¿no? sí, es correcto. ¿Sale? Entonces, es como conocemos a Jorge y bueno, pues le pedí que nos acompañara y que nos diera esta charla. Muchas gracias. Entonces, Jorge, realmente lo que busco de este podcast es que podamos dar a conocer qué es un diseño lumínico. Ujú. En lo personal, a nivel profesional, me he encontrado desde que el cliente final, o sea, el usuario final, dueño de casa, el que construye, es el que se va directamente a las tiendas eléctricas Ujú, y ujú. termina comprando, pues ahora sí que la lámpara que el vendedor demostrador le ofrece, Sí, claro. pero tal vez sin haberlo pensado o sin haberlo estudiado, ¿no? Ujú. Entonces, me gustaría que me platicaras qué es un diseñador de iluminación, cómo se come, Claro. quién es un diseñador de iluminación, o sea, qué hace. Ujú. Bueno, mira, nosotros los diseñadores partimos del hecho de que aproximadamente el 80% de la información que recibe tu cerebro es a través de la visión. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, pues la luz se vuelve muy importante. Es muy importante porque te da percepción. Es decir, la luz a lo largo del día cambia y cambia la percepción que tienes a lo largo del día. ¿Ok? Entonces, tomando esos conceptos, nosotros diseñamos para cada espacio la luz más adecuada para las actividades que ahí se realizan. ¿Ok? Ya sea en el caso de una habitación o una casa, pues la gente quiere descansar, quiere relajarse o quiere tener un momento de, pues no sé, familiar, tiene cierta iluminación con ciertas características que ahorita si quieres ampliamos eso. Sí. Y por ejemplo, vamos a pensar en iluminación comercial, ¿Ok? también cada comercio tiene su propio carácter y su propia firma lumínica, digamos. Es decir, si, si yo quiero diseñar iluminación para un espacio donde se venden cosas para jóvenes, ponemos una luz intensa, una luz clara que promueva la actividad. Y en cambio en otro negocio, si queremos hacer
un negocio dirigido a gente más adulta, digamos, fumadores, Hospitalidad. niños, Ok. etcétera. Diseñamos otra iluminación distinta. ¿A qué te refieres con diseñamos? Pensamos, bueno, tradicionalmente, como lo mencionabas, mucha gente va a la tienda y compra un luminario y lo coloca y dice, pues ya se ve, hay luz. Ok. Y muchas veces esta tarea también se ha dejado mucho a los ingenieros o a la gente que hace las instalaciones eléctricas, El contratista eléctrico, el ¿no? contratista eléctrico, y dice, vamos a poner alumbrado y ponemos un montón de luminarios y se ve. Ok. Pero nosotros en el diseño de iluminación vamos más allá de que se vea. Queremos que la gente viva un espacio con percepciones distintas, Ok. diferentes. Y pues hay elementos como la temperatura de color, la intensidad, el IRC, esos elementos que son los que tomamos en cuenta para diseñar o para proponer una iluminación adecuada para cada espacio. Ok. Ujú. Y entonces, o sea, el objetivo del diseño es como elegir, te entiendo, la luminaria Sí, adecuada. sí, elegir los luminarios adecuados y la posición adecuada de los luminarios también Ok. para cada proyecto, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo que hicimos hace relativamente poco. En una terraza de un restaurante, el dueño o alguien de mantenimiento, no sé, fue y compró luminarios A diestra y a siniestra. diestra y siniestra y pusieron varios luminarios en la terraza y pues se veía, pero el gerente me comentó, de hecho tengo que apagar la mitad porque es mucha luz. No Y le daba confort no le daba a los confort a los invitados. invitados, exactamente. Ok. Entonces, además era una luz cenital, es decir, arriba, era una luz muy dura, o sea, la gente que está ahí sentada, pues se siente Sí, lampareada. lampareada. Entonces lo que hicimos fue poner una iluminación indirecta hacia la pérgola que tiene unas telas y estas telas reflejaban la luz de manera suave. Ok. Dejamos unos acentos hacia las mesas y redujimos el nivel de watts y el nivel lumínico que había en ese lugar. Y cambió totalmente la La atmósfera. atmósfera del lugar y estaba mucho más agradable. Lucía más la arquitectura en la noche Ok. que el primer intento que se hizo Sí, de iluminar. Ujú, Ok. Oye, me voy a rezar tantitito, ¿no? Al Sí. tema del diseño de iluminación. ujú, O sea, ya me explicas qué es el diseño y digo, entiendo que es como la tarea ujú. de elegir correctamente el luminario, Sí. ¿no? Que creo yo que también hay como dos cosas ahí, ¿no? O sea, Ujú. una cosa es el foco y otra Ajá. cosa es a lo mejor físicamente el luminario, ¿no? Que son dos Sí. cosas completamente diferentes, Sí. ¿no? Sí. Pero creo que esto también tiene que ver, o sea, quiero llegar. Eres diseñador de iluminación, Sí. Ujú. pero eso es una derivada de, por ejemplo, de la arquitectura, es un curso. O sea, ¿qué es el Ujú. diseño de iluminación? O sea, Bueno. ¿cómo puedo ser un diseñador de iluminación? Ajá. Ahora hablas mencionaste un tema que tiene que ver con las pérgolas. Mi percepción Ujú. es que, bueno, o sea, en tu caso eres Sí. arquitecto. ¿Tiene que ver mucho el hecho de que sean arquitectos y que sea un diseñador de iluminación? ¿O puede ser, por ejemplo, un ingeniero en sistemas Ujú. que pueda ser un diseñador de iluminación? Ujú. ¿O no es así? Mira, sí es una rama de la arquitectura o una especialidad, de hecho. Ok. O sea, en la UNAM hay una especialidad, en Centro, donde doy clase, hay una especialidad, no sé, en otro lugar, en otras universidades, en otros países. Hay una especialidad en la arquitectura que es el diseño de iluminación. Ok. Em, Que no necesariamente tiene que ver con lámparas no tiene que ver con lámparas, tiene que ver más con la percepción, del con estas espacio. cuestiones psicológicas del espacio. Ujú. Ok. Siempre la arquitectura está parada en dos pies, en la parte técnica y en la parte humana, psicológica y de percepción. Ok. Entonces nosotros tenemos que checar esas dos variantes desde qué queremos transmitir al usuario, a la persona que usa ese espacio, y también tener la capacidad técnica de elegir los luminarios adecuados en los parámetros que te comentaba, ¿no? De IRC, de potencia, de flujo luminoso, de la curva fotométrica, varias cosas Varios factores. técnicas. Entonces,
pues sí es una especialización o una especialidad de la arquitectura. Digamos que está dentro de la currícula. O Sí, sea, de, no sé, 9 semestres, 10 semestres de arquitectura, sí, esa es la así. especialidad, ¿no? Ujú. Ok. Entonces, también, bueno, yo he conocido diseñadores de iluminación que han sido, por ejemplo, que han hecho diseño industrial y se han especializado en el diseño de iluminación. Pero, digo, personalmente no conozco a nadie de otra carrera que se haya metido a hacer diseño Diseño de de iluminación. iluminación. Yo creo que, digo, ahora mucha gente estudia una cosa y termina haciendo otra, pero eh, mi experiencia personal es que los arquitectos y los interioristas y toda esta variante de carreras son las que entienden mejor que el diseño de iluminación te va a dar beneficios, ¿no? Ahora que mencionas un diseñador de interiores, Sí. ¿un diseñador de interiores puede hacer diseño lumínico? Sí, de hecho, en su plan de estudios tienen también unas materias de diseño lumínico. Ok, pero Sí. más como una embarradita. Pues como en toda la universidad es un poco como las bases, ¿no? Ok, Ya después te tienes que especializar, porque además esto ha cambiado mucho. O sea, hace 10 años que empezamos a hacer iluminación y que había 3 despachos, pues había otros luminarios, había otras tecnologías como el fluorescente, el halógeno, el incandescente incluso. Ahora todo es LED, entonces nos tenemos que ir actualizando todo el tiempo, sí. ¿no? Los LEDs también han tenido un camino de evolución en estos años que ha sido bastante rápido, de hecho. Entonces, pues siempre tiene que estar uno actualizándose y con todo, hasta con esta parte de la automatización. El Cada control. vez hay cosas nuevas y el Internet de las cosas, y entonces tiene uno que estar Sí, al día. actual, sí. Oye, y por ejemplo, esta relación Ujú, que existe entre, o más bien, existe una relación, no sé, llamarla eh, de no me llevo o de sí me llevo entre el arquitecto ujú. y el diseñador de iluminación, porque a mí me suena que también es un tema a veces como de ego Sí, por parte de los arquitectos de decir, no, o sea, ¿cómo es que yo le voy a dar mi proyecto para que claro. alguien más me haga el diseño lumínico, ¿no? Ujú. Entonces, ¿tú qué opinas al respecto? Mira, pues hay de todo. Hay egos muy grandes y hay gente que entiende que tenemos que colaborar con otras especialidades en todo sentido, ¿no? Ok, Em, Mi experiencia es que muchos de mis clientes, o la mayoría de mis clientes, son interioristas o arquitectos. Entonces, entienden ese valor extra que les da un diseño de iluminación eh, para sus para proyectos, los ¿no? proyectos. Ujú, Entonces, ujú. rara ocasión es cuando a lo mejor un cliente final te contacta. Y Sí, yo digo, yo lo pienso y es como porque también el cliente final desconoce que exacto. existimos, ¿no? O sea, que Sí, lo existe. desconoce. Y además, bueno, cuando he trabajado con el cliente final, casi siempre me ha recomendado o el arquitecto que dice, necesitamos un diseñador y mira, te presento al dueño Sí, del de, tal de- casa, lo que de sea. lo que sea, de un hotel, de lo que sea. Entonces trabajamos con él, pero sí, el cliente final, pocos clientes finales Ajá, eh, eh, conocen o entienden que hay un diseño de iluminación. La mayoría de los clientes finales dicen, pues pongo luminarios y ya se ve. que se vea, ¿no? Sí, sí. Y Ujú. esa relación, o sea, por ejemplo, es lo mismo entablar la relación y el entendimiento entre el cliente final o el arquitecto. O sea, ¿con quién funcionas mejor? Mira, con los arquitectos pues hablamos el mismo lenguaje, ¿no? Sí, Hablamos, por ejemplo, de jerarquía en la iluminación, de un guión, un recorrido, etcétera. Esto lo entiende muy bien un arquitecto. un arquitecto, un diseñador de interiores. A veces el cliente final confía y dice, pues tú proponme, yo voy a confiar porque sé que has trabajado y has hecho y te recomendaron, pues tú proponme. Que no necesariamente saben lo que esperan, ¿no? O sea, No, no saben lo que buscan no, siquiera. pero por eso trabajamos y le preguntamos, ¿qué quieres proyectar? ¿Qué quieres que se viva aquí? ¿Qué quieres? Y a veces sí te saben decir muy bien, pues mira, no sé, por ejemplo, hace poquito hicimos la fachada de un hotel. Ok, Yo trabajé directamente con el dueño y el dueño me dijo, pues voy a poner un mural de 14 metros de alto, quiero
quiero que sea impactante, quiero que se vea bien, Sí. que se ilumine parejito, ¿no? Y además quiero que la fachada, que los que pasen por aquí, todos volteen a verla. Entonces, yo le hice una propuesta. Obviamente estaba el arquitecto a cargo, el interiorista, y lo vieron, y hicimos algunos comentarios, unos cambios, y dije, sí, esto, el arquitecto dijo, ah, sí, yo creo que va a funcionar, y el dueño me decía, sí va a funcionar, sí va a funcionar, mira, vamos a hacer esto y esto. Ok, pues tú dale, tú eres el Ok. que sabe, tú eres el experto. Entonces, en ese sentido, cuando el dueño confía en lo que sabemos hacer como diseñadores, como diseñadores. profesionales, Sí. adelante, lo hicimos y el resultado fue muy, muy satisfactorio, ¿no? El cliente estaba muy satisfecho el día de la inauguración, se veía increíble. El artista del mural estaba muy satisfecho, me dijo, la verdad es que nosotros los artistas sufrimos esto, que no iluminan bien nuestras... O sea, estaba como hecho a mano, algo por el estilo. Sí, es un mural de 14 metros de alto. ¿Cómo se llama el proyecto? El proyecto es un hotel que está en Marina Nacional, que se llama Hot Elite. Ok. Y entonces un mural de 14 metros de alto, que además empezaba creo que en el piso 2 o 3 del edificio hacia arriba. Y bueno, la idea que tenían la gente pues los instaladores decían, no, vamos a poner unos luminarios aquí abajo y que barran hacia arriba todo el mural. Yo les dije, no, porque se va a ver iluminado abajo y arriba no, y además si las luces están pegadas al mural, se va porque además eran de mosaicos que van adheridos a la fachada, Ajá. se va a acusar todas las imperfecciones que hubiera. Entonces vamos a despegarnos de la fachada, vamos a hacer esto. Hicimos un cálculo lumínico, cuántos luminarios vamos a utilizar, cuáles son las curvas fotométricas, etcétera. Y eso lo siembras, o sea, haces un Sí, sembradito ahí. en un software especial haces un cálculo lumínico y dijimos, van a ser 10 luminarios y van a estar separados de la fachada 3 metros en unos postes a 4 o 5 metros de altura, no recuerdo ahora, y van a estar dirigidos hacia el mural. Ok. Entonces el cliente me dijo, 10, o sea, son muchos. Le dije, es que Es lo si que no se ponemos 10, necesita. no se va a ver bien. Ok. No va a causar ese impacto que tú buscas. Ok, ok. Entonces él confió y dijo, va, vamos a hacerlo. Pusimos los postes, pusimos 10 luminarios, los dirigimos Hacia la fachada. hacia la fachada de manera estratégica. Y el cliente, todo el tiempo estuvo ese mural tapado, cubierto, Para que nadie lo viera. para que nadie lo viera hasta el día de la inauguración. Un día antes lo destaparon. Sí, para causar ese impacto. O sea, en la mañana le quitaron la cubierta y me dijo, ponlos ahorita porque en la tarde quiero que ya esté. Entonces, durante ese día nada más colocamos, ya estaba todo listo, los apuntamos. Ujú. Y el día de la inauguración se veía increíble y estaba muy contento todo el mundo. Y funcionó como debería. Funcionó como debería. Pero el cliente confió en lo que le propusimos. Ok. ¿Sí? Y entonces, o sea, ¿tú por qué crees que no todos los arquitectos, que creo que ya sé por dónde va la respuesta, pero ¿por qué no todos tenemos acceso a un diseñador de iluminación? Digo, en principio también habrá que pensar cuántos construyen una casa con un arquitecto contratado, ¿verdad? Sí. ¿Y cuántos hacen autoconstrucción? ¿No? Sí, sí, hombre, el número de autoconstrucción en México es muy, muy alto. Es muy alto, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú dirías que a lo mejor el diseño lumínico está enfocado a un cierto nivel socioeconómico, que tenga algún tipo de relación, o más bien es un tema de ignorancia? Pues más bien, yo creo que es un tema de ignorancia y la arquitectura en general. Mucha gente que dice, pues voy a hacer autoconstrucción y contrato un albañil y digo, quiero un cuarto aquí, quiero esto, quiero el otro. Y si contrataran a un profesional de la arquitectura, a lo mejor se gastan lo mismo haciendo la casa y les queda mucho mejor que contratando un albañil con los errores arquitectónicos o desventajas que pudiera tener Sí, el hecho de que no lo contratan. Entonces, más bien pienso que es desconocimiento de la gente y yo creo que sí tradicionalmente se ve a la arquitectura o los arquitectos como elitismo o como elitistas, pero cuando la gente contrata los servicios profesionales de arquitectura, no va a ser mucho más caro porque el arquitecto tiene la obligación de ajustarse a los presupuestos y a las necesidades de los clientes, claro, ¿no? Sí, no es lo que quiera necesariamente él al 100%, ¿no? Sí, y entonces
pues los clientes también tendrán que confiar en esos profesionales, porque muchas veces contratan a los arquitectos para que el cliente dice, es que quiero así, y así, y así, y así. Y el arquitecto dice, pero no te conviene esto. No, yo lo quiero así. Ok. Entonces, Y por ejemplo, ujú, o sea, y ya ahorita especificas que tu ujú, relación con la arquitectura es muy marcada en cuanto a que tú te vas a adaptar a cómo es que el arquitecto está pensando que va a ser el ujú, espacio, ¿no? sí, Y que tú también vas a revisar cómo es que está haciendo la aportación natural para que tú con ello puedas a lo mejor proponer ciertos luminarios, ¿no? es correcto. Ujú. Em, el tema de la luz natural no es un factor para ti en cuanto a que tú definas cómo será el proyecto arquitectónico, ¿verdad? Eso lo define el No, arquitecto. el arquitecto es el que define la luz natural, la forma de la construcción, el espacio. Todo esto ya lo tiene definido el arquitecto. ¿Ok? En caso del diseñador de iluminación, en el caso mío, yo solamente propongo la luz artificial. Y obviamente hacemos un estudio, porque la luz natural, en algunos casos, vamos a pensar en un local comercial Sí, que tiene solo una entrada. La luz natural solo eh, a- entra, digamos, a la tercera o cuarta parte del espacio. Todo el demás espacio está oscuro. en Bueno, no oscuro, penumbra. pero sí. Ajá, ¿Sí? sí, Entonces, de todas maneras, aunque haya contribución de luz natural, tenemos que diseñar la luz artificial. sí, claro. ¿Sí? Muchas veces en departamentos, en residencias, la luz artificial solo funciona de noche porque de día está muy bien iluminado, tiene contribuciones de luz Sí, natural, ventanales, lo que sea. sí, Ajá. domos, etcétera, ¿no? Entonces, pues en la luz natural es la tarea del diseñador arquitectónico de interiores. Ok, Ujú. muy bien. Y entonces, a ver, aquí me regreso un poquitito. Sí. Em, ¿Por qué decides ser un diseñador de Ah, ok. iluminación? O sea, ¿por qué no quedarte en la arquitectura meramente? Mira, ¿Cuál fue el factor? yo trabajé muy joven, todavía estaba estudiando en la facultad, cuando trabajé en un despacho de diseño de iluminación. Y era de los pocos que había en México. Eh, ¿Como arquitecto o como... sí, como arquitecto. Yo estaba estudiando la carrera y empecé a trabajar como dibujante en ese despacho. Ok? Y la verdad me gustó mucho y me di cuenta, Y que en ese entonces, o sea, no existe tampoco los software, o sí ya existían software de diseño lumínico. había unos muy primitivos. Sí se podía calcular y sobre todo de luminarios premium, que eran los que tenían la información para poder calcular con el software. Entonces, cuando yo trabajé en este despacho, me di cuenta que me gustaba, aprendí bastantes cosas que no enseñaban en la universidad. Claro. Como es de... Así Eh, pasa en todo, sí. Así pasa en todos lados. Ok. Y después me di cuenta que arquitectos, diseñadores y constructores hay Ujú, muchos. ok. Entonces yo vi que era un nicho interesante y que además podía encontrar a campo de acción, digamos, en el diseño de iluminación, porque no había tantos, Ok. había pocos. De hecho, bastante gente que conocí en ese entonces, Al día de hoy. al día de hoy son los que, bueno, siguen siendo despachos top de iluminación y muchos de ellos son los que dan las clases en la especialidad de la UNAM y en... O sea, arquitectos, digamos, diseñadores renombrados. Sí, es Ok, correcto. son los que imparten las Exactamente. cátedras. Ujú. Ok. Entonces, por eso decidí que la iluminación era un nicho bueno, que me interesó. Ujú, Vi que era viable trabajar en esto. sí. em, y además, pues, me gustó mucho esta parte, que además el espacio se transforma, ¿no? Como te decía al principio, hablamos de percepción. Vamos a poner un ejemplo de un restaurante que en la mañana tiene cierta iluminación con cierta intensidad, temperaturas de color. En la tarde tiene otra y en la noche otra. No, y que aparte los alimentos pueden cambiar, Sí, o sea, en la la percepción percepción. para que sean más, no sé cómo llamar, antojables. Sí, ¿No? no, y además el ambiente, por ejemplo, en la tarde, en la tardecita, en la noche, puedes bajar mucho el nivel, dejar ciertos luminarios decorativos, etcétera. Y esto puede cambiar el ambiente totalmente de una mañana, de un brunch, por ejemplo, ¿no? Sí, Entonces, eso me gustó mucho, este poder cambiar esa percepción del mismo espacio
me parece que es fabuloso. Fíjate que ahí yo tengo también un comentario porque, o sea, yo he tenido la oportunidad de colaborar en mucho restaurante, Sí. ¿no? Y sí he visto que, digo, desafortunadamente muchos de ellos no es autoconstrucción porque son restaurantes relativamente grandes Ujú. y que sí hay como arquitectos que están llevando la obra, Sí. pero me ha tocado que en ocasiones creo yo que le dan más preferencia al diseño arquitectónico que al propio diseño lumínico. Sí. Y por ejemplo, tengo la experiencia, ¿has ido a comer a un Cheesecake Factory? Y no he ¿No? ido a esos. Ahí te lo recomiendo por la experiencia, digo, de comida, que es un poco de fast food, Ujú. pero sobre todo que vayas a vivir la experiencia como diseñador de iluminación. Ujú. Ahí hemos tenido la experiencia de que nos pasan un diseño, o sea, hay un diseñador lumínico Ujú. involucrado Ok. y, o sea, definitivamente coincido con lo que tú dices. Cuando dan las 6 de la tarde o 5 de la tarde, Ujú. la iluminación, bueno, para empezar, siempre es como un tono muy amarillo, Ujú. ¿no? Ujú. Pero sí, al disminuir, lo que hacen es que, como las áreas generales estén menos iluminadas, Ujú. pero en las mesas, cuando te llegan los alimentos, Claro, tienden a luce. verse como, pues, entre amarillos rojizos. Ujú. Recuerdo unas papas fritas Sí. que se ven como, pues, inclusive un poco amarillas, Ujú. pero de que se te antoja la comida, Claro, ¿no? claro. Entonces, o sea, sí, ahí sí coincido. Y Sí. bueno, la otra parte en la que digo, muchos restaurantes en donde Sí, le tiran tristemente. más a... Sí, hay restaurantes donde la comida es muy buena, pero la iluminación es muy mala, es muy ¿no? mala. Me ha tocado donde ponen una iluminación muy pareja, muy Sí, flat, con un nivel muy alto y además una luz muy blanca. Entonces, y la comida no luce, sí, no lo sé, no luce. Y aunque esté muy rica y todo, no luce. no lo sé. Oye, Ujú. y el día de hoy, ¿cuál es un factor con el cual comúnmente siempre te llegas a atorar Ujú. para hacer tu trabajo como diseñador de iluminación? Digo, yo te puedo decir que mi factor Ujú. en control es desafortunadamente que la información que nos llega en cuanto a cómo es los cortes de apagador, si está seccionado, si no está seccionado, llega muy pobre. En tu caso, Ajá. ¿identificas algún detalle que siempre digas, híjoles, que no puedo hacer mi trabajo porque me Ujú. falta esto o porque no me definen esto? ¿Cuál es Ujú. ahí algo que detectas? Mira, bueno, nos ha tocado de todo, pero generalmente nosotros entramos al proyecto, muchas veces entramos ya a una etapa o de las últimas etapas, ¿no? Y hay veces que dicen, hay tanta carga lumínica o hay tantos cortes de apagador para solucionar esto. O sea, ya cuando hicieron la instalación eléctrica, Muchas veces tenemos que un poco adecuarnos a eso y ese es un tema, y es un tema. sí. Em, Otras veces nos ha tocado que entregamos un proyecto, decimos necesitamos estas canalizaciones, estos recorridos o este cableado. Y dicen, sí, ok, vamos a avanzar en la obra y no sé, un tiempo después, cuando ya tenemos que instalar luminarios o se tienen que instalar, pues no están todas las canalizaciones que se pidieron, están Ok. los tableros incompletos, Te estoy etcétera. escuchando también con mis problemas ahí. Eso, pero son, yo creo, problemas inherentes a la mayoría de las obras, yo creo. Eh, Cuando nos toca desde un principio planear todo el diseño de iluminación, e incluso a veces planeamos toda la parte eléctrica, Ajá. está súper bien porque hacemos todo y ya no tenemos... ¿Ahí a qué te refieres a todos? O sea, por ejemplo, en tu caso, me ha tocado Ujú. ver que ciertos diseñadores, cuando Sí, cotizan un proyecto, eh, creo que también ustedes como que cotizan la ujú. instalación de la luminaria, Sí, ¿no? Pero ujú. creo que las puntas van por cuenta de la Sí, constructora. sí. Bueno, nos adaptamos. Hay muchos que solamente hacemos el diseño y Ujú. entregamos los planos, las fichas técnicas, los detalles y un constructor se encarga de todo. Ok, Hay otros proyectos, también depende del grado de complejidad del proyecto. Nosotros vamos haciendo cosas, más cosas. Por ejemplo, hicimos un proyecto recientemente para un museo, el Museo de Sitio de Tlatelolco, sí. y ahí nos pidieron que hiciéramos el diseño de iluminación y además el proyecto eléctrico, el diseño eléctrico
del museo. Entonces ahí hicimos todo y dijimos, bueno, necesitamos estas canalizaciones, estos tableros, Sí, la obra eléctrica. la obra como tal. eléctrica. Pero entregamos solamente el proyecto, nosotros no instalamos nada. Entregamos el proyecto y obras de la UNAM o no sé, los trabajadores mismos Sí, de la del institución. museo instalaron todo y nada más nosotros fuimos un poco a supervisar, esto va apuntado para acá, movemos un poco, etcétera. Ok. Entonces, De- hay otros proyectos, por ejemplo, hicimos un cycling studio que antes llamábamos spinning ok. y ahí pusimos una iluminación automatizada que Con se cambios. programó con un pad que tienen 64 combinaciones. Ok. Ahí hicimos todo. Hicimos el diseño, la instalación y la programación de todo El sistema. el sistema, porque necesita una computadora y un software que se programó. Entonces, ahí hicimos todo, porque era un proyecto más complejo, era difícil dejárselo a un contratista eléctrico y que lo Sí, que lo ejecutara. ejecutara. Sí. Entonces Ujú. va más en función de la necesidad del cliente, los Sí, alcances de un diseñador de es iluminación. correcto. Sí, sí. Que si lo pusieras como en un porcentaje, a lo mejor dirías que un 70%, 80% de trabajo corresponde más a un diseño lumínico Sí. y lo restante ya son como servicios especiales. Es, claro, es correcto. Hacemos servicios especiales para que el proyecto finalmente funcione. Sí, Entonces, entre más complejo, más nos vamos involucrando para que se lleve a cabo. a cabo. Ujú. Ahora, en estos proyectos, Sí. ¿cómo y qué es lo que incluyes en Ujú. un diseño de iluminación? O sea, me vas a decir, no sé, voy a decir una locura, Ujú. por 20,000 pesos te voy a decir qué lámpara usar, Ujú. ¿no? ¿Cuál es el deber ser de tus entregables cuando haces un proyecto de diseño lumínico? Ok. ¿Y qué pides también? O sea, Ujú. ¿qué información pides, Claro. etcétera? Que ya más o menos lo habíamos tocado. Ujú. Sí, vamos a pensar, un arquitecto, un interiorista o incluso un dueño de un negocio dice, quiero hacer el diseño de iluminación vamos a pensar, una casa. Ok, Yo pido todos los planos arquitectónicos, es decir, cortes, fachadas, todas las plantas. Si hay modelos en 3D, también los pido. Eso me ayuda mucho a entender el espacio. ok. A veces te dan un modelo en 3D, un SketchUp o los renders. Y a partir de eso, y una entrevista con el cliente que espera, pues que esperan en esa casa, en ese proyecto, Sí, cómo lo va a usar tal cómo lo va a vez, ¿no? usar también. Sí, Hay ciertas necesidades. Ahorita te cuento unas anécdotas. Ya con esta información, nosotros hacemos un planteamiento, que muchas veces es en croquis o en un croquis digital. Ahora con las iPad y esto hacemos unos croquis digitales sí. y hacemos una reunión otra vez con los clientes y les decimos, esto va a funcionar así, proponemos esto, estos efectos o va a tener estas sensaciones. A veces ahí cambiamos algunas cosas, rebotamos esas ideas. Ya, ya que cerramos esa parte conceptual, le llamamos, ahora sí hacemos los planos. Los Ok. planos, entregamos unos planos donde se indican la posición de los luminarios, fichas técnicas, qué luminarios, porque cada luminario tiene variantes, cuáles luminarios y croquis de instalación, ¿no? Detalles de instalación, porque a veces queremos unos detalles muy específicos. Entonces entregamos esos detalles y ese es el entregable. Incluso a veces una idea de costos, ¿no? No incluyas, por ejemplo, ahí, o sea, estás hablando que vas a proponer el luminario de la marca tal y etcétera, ¿no? Ujú. Eh, en los renders, o sea, me ha tocado ver como renders que te ponen las lámparas, pero en tu caso también puedes incluir los renders de las lámparas que tú estás eligiendo como para que se le vea, o sea, que se entienda, porque a veces Ujú. pasa que los clientes pues a lo mejor no saben a entender al Sí. 100% el plano, ¿no? O no lo viven tal vez. Bueno, más que renders, también depende mucho del tamaño del proyecto. Si es un proyecto, digamos, una casa, unos locales comerciales, probablemente no. Ok, Pero proyectos más complejos que hacemos cálculos lumínicos, el mismo software hace pues unos renders muy incipientes, no son renders, son unos modelos en 3D ok, que te dan más o menos la idea y cálculos lumínicos
entregamos un informe del cálculo donde vienen las curvas Isolux o unos diagramas de colores falsos que le llamamos, que es... Que al final del día el cliente final pues Sí, no le entiende. no le entiende mucho o como te digo, pues confía, dice, bueno, esto está bien, pues vamos a hacerlo. Sí, Sí. pero toda esa información técnica Ujú. es un estudio que se hace para asegurarnos que va a funcionar la luz, ¿no? La luz. El proyecto de iluminación. Entonces, esos son los entregables. Y te digo, como a veces algunos clientes dicen, bueno, además quiero también toda la parte eléctrica. Entonces ya hacemos todos los planos de recorridos, diámetros, cables, etcétera, el diagrama unifilar y todo esto, cuadros de cargas, todo esto. Y algunos casos, algunos clientes, Ujú. también les entregamos pues todo un texto de incluso cómo va a funcionar, ¿no? Unas instrucciones, ¿no? Con estos botones vas a tener estas escenas, etcétera. ¿no? Y hablando, por ejemplo, de lámparas, Uh-huh. digo, yo conozco un par de marcas, las más Uh-huh. representativas, ¿no? Sí. ¿Cómo le hace un diseñador de iluminación Uh-huh. para saber la mil y un gamas Uh-huh. de productos que existan en el mercado, ¿no? O sea, sí. ¿tú te casas con cierta marca en específico o ya tienes como marcas de casa o definitivamente dices, ¿sabes qué? Las marcas comerciales no las ocupo por A, B, C y D. ¿Cómo le haces ahí? Pues nos adaptamos a la naturaleza del proyecto. Es decir, hay proyectos que se pueden resolver con los luminarios más comerciales. Y decimos, pues te recomiendo estos. Con estas curvas fotométricas, ¿no? O sea, tiene que ser para que funcione, de los 4 o 5 variantes que hay del mismo. Hablando de marcas, no estamos... que te dan como catálogos. Sí, y toda la información de las marcas está toda disponible en la web y las marcas te invitan y te dicen, mira, hay estos productos nuevos, hay estos, o te visitan y te dicen, mira, tenemos todo esto, te dejan catálogos, la información. La relación con las marcas es muy amigable, ¿no? Las marcas te proporcionan... son un medio de venta también ustedes. Sí, te proporcionan toda su información y todo el apoyo que tú necesites. Pero no nos casamos con ninguna marca porque hay veces o muchas veces los proyectos combinamos 2, 3 o 4 marcas. O sea, sí, porque una no te va a resolver al 100%. Una marca no te va a resolver todo, la verdad. ¿Y comúnmente ocupas marcas mexicanas? O sea, que se venden en México, ¿o te ha tocado como importar otras lámparas? Utilizamos lo que se vende en México, sobre todo por tiempos de entrega. Okay. A menos que sea una cosa muy especial. Por ejemplo, en lo del hotel que te comentaba, sí mandamos a hacer con una marca los luminarios, los hicieron en China y tardaron 3 meses en fabricarlos y otros 2, 3 meses en importar y todo este rollo. Y fue un proyecto muy, muy especial que sí se mandó a hacer con el fabricante. Incluso en esa fachada combinamos 2 marcas, porque una marca nos daba una cosa que queremos y otra marca otra cosa. Entonces no tenemos realmente no estamos casados con ninguna marca. Okay. Más bien, yo lo que busco es el luminario que me dé el efecto que necesitamos, sea de la marca que sea, va aquí, y de la marca que sea, va aquí. Obviamente, como te comentaba, hay proyectos que necesitan luminarios muy especiales y premium, y especificamos eso. Y hay proyectos que se pueden resolver con luminarios de los más comerciales, especificamos esos y con eso. Y además, pues los tiempos de entrega son muy cortos, o sea, están en bodega aquí en México, se pueden ejecutar muy rápido. Uh-huh. Oye, y por ejemplo, a ver, vamos a un ejemplo tal vez que no sé si aplique o no. Uh-huh. Yo estoy remodelando mi casa. Sí. ¿Tendría sentido contratar a un diseñador de iluminación? Sí, porque tú vas a invertir en pisos, en muebles nuevos, y si tú pones una iluminación genérica, pues se va a seguir viendo genérico. Sí, digamos. que la ponen en color blanca sí. y es un piso blanco. Sí. ¿No? El lampareo. Sí, entonces cuando contratan a un diseñador de iluminación, puedes tener incluso 2 o 3 escenas en ese lugar. Okay. Y tener el espacio vivir de 2 o 3 formas diferentes, ¿no? Claro.
hicimos, por ejemplo, una remodelación de un departamento en la Colonia Condesa, que fue un departamento muy chiquito, Ujú. pero hicimos una iluminación muy especial. Incluso el cliente tenía un arbolito dentro del departamento, le pusimos una luz en el arbolito y un control que tenía escena para cuando él llegaba, para cenar, para una escena, incluso tenía una escena de pánico, ¿no? Donde con un botón encendía Las luces. todas las luces y con otro botón, él especialmente quería un botón en su recámara donde con ese apagaba todo, ¿no? Y nos tenía que levantar a revisar. Entonces, no hay proyectos que podamos decir, pues aquí no metemos un diseñador de iluminación. Yo creo que el diseño de iluminación cabe en todos los proyectos. Ahora, Ujú. va, siguiendo esa línea. Quiero remodelar mi casa o estoy Sí. construyendo mi casa y me interesa tener como este diseñador de iluminación. Ujú. ¿Cómo podrías o cómo le haces para que sea atractivo que te contraten? Ah, Ujú. no sé, si tú me vas a vender las luminarias, Ujú. por ejemplo, yo podría optar por comprar esa luminaria tal vez en la Ujú. distribuidora eléctrica más cercana de mi casa, Sí. ¿no? Eh, Tú puedes ofrecer como los mismos costos tal vez que la distribuidora eléctrica y que entonces eso pueda hacer que sea más atractivo el que contraten tus servicios, porque a lo mejor tú también puedas vender las lámparas ¿sí me explico? Ujú. ¿Sabes a dónde voy? Sí. No, nosotros no vendemos lámparas, la verdad. Precisamente para no tener esos compromisos con las marcas, O ¿no? inclusive el conflicto, ¿no? O conflictos. Entonces, lo que hacemos nosotros es, yo te hago un diseño de iluminación, te cuesta tanto, esos son mis honorarios, y Ujú. yo ya estoy pagado. Entonces, yo te voy a recomendar lo mejor para tu lugar, no importa de la marca, sea esta o esta, o a veces hay equivalencias, ¿no? Si no hay esta o no quieres comprar esta, bueno, está esta, ¿no? Que al final del día a lo mejor es el tema de vista, pero que cumpla con los Sí, lúmenes, con la exacto. temperatura, etcétera, ¿no? Ujú. Sí, Y ya o con a eso. veces de costos, ¿no? Ok. Ujú. A ver, aquí ya voy a entrar en algo más técnico que me gustaría que a lo mejor lo platicaras como para nivel, eh, así que promedio nosotros, que no Ujú. sabemos de tu lenguaje. Sí, Ahorita que comenzamos el podcast mencionaste ciertos datos técnicos, ¿no? ajá. El IRC, que la temperatura y por ahí Ujú. se me fueron algunos otros. ¿Me podrías decir qué es esto? ¿Cómo lo debo de entender y de qué me sirve? Sí. Eh, Vamos a explicar estos términos de manera que Coloquial, lo más coloquial posible, coloquial, sí. sí, que cualquier persona lo puede entender. La temperatura de color se refiere a lo que tú mencionabas como la luz amarilla o blanca. Ok, Es decir, hay un rango que llamamos, bueno, no en términos técnicos, pero hay un rango de las temperaturas de color y generalmente empiezan los 2700, 3000 Kelvin, que es la luz amarilla o cálida, ok, que es como esta o como los focos que había antes que llamábamos incandescentes, ok. eh, que son una luz amarilla y cálida, que tiene ciertos efectos en el cuerpo y en la percepción. Después está la luz neutra, que está en los más o menos 4000, 4500 Kelvin, que es una luz, pues no tan es blanca, pero no tan blanca. Como una luz neutra. Como una luz neutra, exactamente. Y están las temperaturas de color altas de 5000, 6000 Kelvin, 6500 Kelvin, que más bien ya tienen aplicaciones especiales pues, en la industria, laboratorios, Hospitales. hospitales, etcétera. Ok. Esa es la temperatura de color y de hecho si tú compras un foquito, un luminario, muchas veces trae una tablita y te dice está en el rango aquí en la luz cálida o en la luz neutra o la luz fría. Ok. Yo no sé por qué hay mucha gente que compra la luz fría y las empresas venden, no sé si está rezagada la luz fría y la venden, pero a veces vas al Home Depot o a la tienda o donde sea y hay mucha luz blanca y cálida es difícil de encontrar. Pero bueno, No, esa pero es es que es un factor importante porque al final del día eso hace que sí, tu espacio, en lugar de que sea sí, confortante, o sea, se convierte en una sala de espera de... sí. Ahorita te voy a comentar los efectos que tiene la temperatura de color. Después, hablando del IRC, Ujú. es el índice de reproducción cromática. A veces en algunos textos viene como CRI. Ok. Eh,
es la capacidad de un luminario de reproducir los colores fielmente. Y como referencia tenemos la luz del sol, ¿no? Ok. Un IRC bajo, digamos 70, el IRC va de 0 a 100. Ok. Entonces, un IRC de 70 es un IRC bajo, ¿no? Es decir, si tú ves una prenda, un artículo bajo esta luz, se ve de un color, y cuando sales a la luz del día, que es el IRC de 100, resulta que es de otro color. Ok. Entonces, con tecnologías viejas, es decir, con luminarios antiguos, pasaba mucho eso. Actualmente los LEDs ya tienen un IRC bastante decente, arriba de 90, entonces ya podemos ver más o menos los colores reales o unos colores parecidos bajo la luz artificial y la luz de día. Ese Ok. es el IRC. Y el flujo luminoso se refiere a la cantidad de luz que emite este aparato. Puede ser Los lúmenes. los lúmenes, exactamente. Hay luminarios que emiten 1000 lúmenes, 2000, 3000, 5000, 8000 lúmenes. Es la cantidad de luz que emite. Y entonces, o sea, a ver, para nivel residencial, digamos Sí. que la temperatura ideal sería 2700 Sí, a 3000 y tantos. sí. Hay luminarios desde el 2100 Kelvin, 2700, 3000, 3500. En ese rango de temperatura de color es lo que yo recomiendo para iluminación residencial. Salvo algunos casos, por ejemplo, la cocina, podemos meter a lo mejor 4000 Kelvin y que la luz, que la cocina luzca más limpia, ¿no? Porque las Y que esté temperaturas... como aislada de los otros espacios. Sí, sí, para no combinarlo. Pero, bueno, voy a los efectos. La luz cálida nos causa un efecto de relajación Ok. y De confort. de confort en los espacios. Esto tiene un poco que ver con el ritmo circadiano, es decir, cómo el cuerpo humano se siente durante las horas del día. Ok. En la mañana, cuando la luz es más blanca, tendiendo más hacia los 4000, 5000 Kelvin, En la mañana tipo, no sé, 9 de la mañana. sí, 7, 8 de la mañana, la luz tiene una temperatura de color más alta. Ok. Y el cuerpo libera hormonas o sustancias que te despiertan, te energizan. Ok. Y hacia la tarde, 3, 4, 5, 6 de la tarde, la luz empieza a ser más cálida. Sí, que es la Mucho más puesta de cálida. sol y entonces vemos como colores amarillos, Es correcto. colores Estos colores naranjas. influyen en el cuerpo, en el ritmo circadiano, y te preparan para descansar, te empiezan a relajar. Claro. Eso es lo mismo que buscamos en los luminarios al iluminar los espacios con estas temperaturas de color. Entonces, por eso para las habitaciones, para las casas, residencias, proponemos esta iluminación, ¿no? Como más para descansar. Más para descansar, porque tú quieres en tu casa descansar. Qué bueno que si estás en tu cuarto y en tu cuarto estudias, no Sí. quieres esa iluminación, ¿verdad? Sí, porque pues, te va a dar si sueño. vas a estudiar, pues te pones una lámpara que tenga 4500, 5000 Kelvin y te va a dar una sensación de estar más Que sí es real, ¿no? O sea, sí te Sí. causa sueño el hecho de que la Sí. temperatura sea más Sí. cálida, ¿no? Sí, sí es Sí, real. sí, claro. Y te voy a poner un ejemplo que todo el mundo conoce. Tú vas a McDonald's Ok. y la iluminación es neutra o fría y hay mucha luz, un nivel muy alto de iluminación. Y la gente, o sea, el negocio es que tú llegues, compres, Y te y vas. si comes y te vas. Y te voy a poner otro ejemplo, no sé, otro muy conocido es, no sé, un restaurante de cortes. Ok. Entonces las luces, nivel lumínico bajo, temperatura cálida, y tú estás muy a gusto. Y tráeme la Y botellita, tráeme los y shots, tráeme, y el porque postrecito. el modelo de negocio es que estés ahí, Claro, que estés a gusto. estés a gusto, Sí, que ¿sí? estés consumiendo. Es correcto. Entonces ahí es donde la iluminación cumple su función, ¿no? Sí, sí, sí. Ujú. Ok. Y el flujo luminoso, entonces, idealmente en una casa sería... Pues depende también, es que el flujo luminoso también está en función de la altura del lugar, pero alturas promedio de 350, una cosa así, pues con que los estén en un rango de desde 700 lúmenes, por ejemplo, una luz bajita, 1200 lúmenes, yo creo que es más que suficiente
para habitaciones. Ujú. 1200. Sí, Ok. Entonces, digamos, con esta información son los criterios que un diseñador de iluminación toma en consideración. sí, Creo que aquí el reto es saber de todas las marcas cuál me sí. ofrece eso, ¿no? Sí, muchas marcas no tienen esa información, pero las marcas más conocidas sí tienen esa información, Y ¿no? cuando no hay esa información, ¿qué hacen? O sea, ¿se mide? Pues utilizamos otra marca, ¿no? Que sí la tenga para ser precisos en lo que queremos, Es ¿no? lo que quieren. Ok. Ujú. Pues o sea, suena bastante interesante porque creo que es donde está la parte de interés del por qué sí deberíamos Sí, de tener a un profesional sí, que nos ayude al diseño lumínico, ¿no? sí, porque además, o sea, un profesional de la iluminación te va a ayudar a que ese espacio cumpla mejor su función. Si hablamos de una tienda o de un lugar, de un comercio, ¿En comercio cómo es? en comercio tiene mucho que ver el carácter del Del- comercio, Sí. ¿sí? Mira, te voy a poner un ejemplo. Hicimos la iluminación de una tienda de muebles. Ok. Son unos muebles bastante padres y el dueño de estas mueblerías tenía otras 4 mueblerías y toda la iluminación era muy blanca y muy pareja, así, muy, muy flat. Ok. Em, y entonces contrataron a un diseñador de interiores que hizo un proyecto de interiorismo con un recorrido y etcétera. Ellos a su vez me contrataron y dijeron, queremos que esta tienda sea la estrella. Entonces, ahí propusimos una iluminación general muy bajita, Ok. con énfasis en unos sets, es decir, armaban como unos escenarios, Como y la recámara, como una como el recámara, grupito de los exacto, muebles, ¿no? unos sets, y los iluminamos con una iluminación puntual. O sea, que Obviamente, resaltara sí, el mueble, ¿no? sí, y cuidamos cosas como el IRC, que fuera un IRC alto para que se vieran, lucieran bien los colores de los muebles, por ejemplo. Y cuando hicimos esta iluminación puntual, resaltamos las texturas de los muebles. Entonces, quedó la tienda muy padre. Y un día le pregunté al arquitecto, oye, ¿cómo les fue a la mueblería? Me dijo, esa tienda Es la que vende más que las otras 4 juntas. Obviamente es en conjunto el Sí, es un diseño, factor general, sí, pero la iluminación es clave para vender. Clave, claro. ¿sí? Sí, muchos no lo consideran de esa forma. No lo consideran, o sea, dicen que haya mucha luz, pero si es una luz pareja, uniforme, entonces los muebles se ven, o sea, yo les digo de broma a mis alumnos, si ponen una iluminación X, todo se va a ver X, ¿no? Los muebles se van X. Si Sí, pones una iluminación dedicada, van a resaltar las características de los productos. Comentando lo que decías de la comida, ¿no? Si yo ilumino la comida con una luz cálida y voy a vender cortes, papas, toda esta que está en la gama de los colores cálidos, pues voy a poner una iluminación cálida para que resalte. y con un IRC, El IRC alto, ah, siempre vamos a buscar un IRC alto, ok, que está en función también un poco de la calidad y precio de los luminarios, ¿no? Hay veces que los luminarios baratos no tienen un IRC aceptable y hay luminarios premium que tienen un IRC muy, muy, muy decente, ¿no? ok, Y si vamos a vender, por ejemplo, mariscos o pescados o verduras o cosas que tienen colores en el rango de los colores fríos, pues vamos a poner una iluminación neutra o fría para que resalten esos colores, ¿no? Si lo intercambiamos, tú imagínate si ponemos carnes y papas con una iluminación fría y el pescado con la iluminación cálida, o los quesos o todo esto, se va a ver raro. ok. Entonces, no se va apetitoso. Por eso es que cada cosa tiene su temperatura de color adecuada y su IRC adecuado y las curvas fotométricas, que son la forma en que el luminario distribuye la luz, ¿no? La luz. Uh-huh. Y por ejemplo, o sea, al día de hoy, o sea, en restaurantes es común que encuentres luminarios disponibles que tengan un IRC alto y con una temperatura baja, ¿o es Sí, difícil? no, los luminarios pueden ser que tengan un IRC alto y temperaturas bajas, altas, medias, no está en función de la temperatura de color. Sí, pero no necesariamente.
Ok. Entonces hay luminarios con temperaturas de color distintas que tengan IRC alto. ¿El IRC lo relacionarías con un nombre que pueda llamarse la vibrancia del color? ¿O estoy hablando de otro tema? No, pues, pues es el índice de reproducción cromática, cómo se ve. Si, Si iguala el si- color, Ujú. o sea, si iguala Tiene que ver con el espectro electrolumínico. Aquí ya nos metemos en una cuestión un poco más técnica. más técnica. El espectro electrolumínico, el espectro, es decir, la luz del sol tiene todos los colores del espectro, Ok, sí. ¿no? Desde los rojos hasta los violetas. Y los que no alcanzamos, que no Y es el caso. los que no alcanzamos a ver, los rayos gamma y los rayos infrarrojos, ultravioletas. Sí. Entonces, como la luz del sol tiene todo ese espectro, es nuestra referencia. La luz incandescente que había antes, los focos de 100 watts que tú comprabas en la tlapalería, como son incandescentes, como es una incandescencia, también tenían ese IRC, todo ese espectro electrolumínico. Ok. Los LEDs ahora los han mejorado mucho y tienen casi todo el espectro, muy, muy razonable. De origen, cuando salieron. De origen no, o sea, la luz era verdosa, todo se veía raro, pero así ha ido evolucionando esta tecnología de tal manera que ya le ponen componentes para que nos dé todo el espectro, ¿no? O gran parte del espectro. Ok. Ujú. Entonces, entre más componentes del espectro tenga de los colores, pues voy a poder ver, ¿no? A la hora que refleje esa luz en los objetos, ¿no? Y no tiene nada que ver el cambio de color, ¿verdad? O sea, si por ejemplo metes en esto, no sé, los luminarios muy famosos que se pueden controlar con el teléfono. Sí. Tiene que ver, el cambio de color no es lo mismo. O simplemente un RGB no tiene nada que ver con. No, el con RGB parte del espectro, ¿no? Es decir, quieres red, green and blue en diferentes composiciones, entonces tú puedes tener a lo mejor 16 millones de combinaciones. Y de hecho hay luminarios RGB más white, ¿no? Donde tienes RGB y además un componente blanco, porque es difícil con la combinación de RGB que te dé un espectro interesante para ver un IRC alto, ¿no? Okay. Entonces hay luminarios que son RG más white. Cuando tú metes el white ya puedes ver con un IRC mejor que la combinación de rojo, blanco y verde. Ok. Y Va. azul. Creo que es un tema bastante ahí interesante, ¿no? Y que al final del día, como dices, o sea, el cliente final no necesariamente lo va a entender. Sí. Creo yo que en un tema de consumo, que es donde creo que más se aplicaría, ¿no? Tal vez en una exposición. Sí. No sé, en obras de arte. En obras de arte sí buscamos que el IRC sea lo más alto posible. De hecho, hay una marca premium que ya se jacta de tener LEDs de IRC 98, pero son los Ferraris de la iluminación, ¿no? Entonces, sí, hay proyectos que obviamente pueden pagar esto y lo podemos especificar. Que ahí te voy a hacer un spoiler. Uh-huh. Lutron tiene focos que vamos ya a te permiten hacer ese IRC. Sí. Te los voy a enseñar, sí. Mira, te voy a contar una anécdota. Hace algunos años nos entrevistamos con un dueño de una galería y nos enseñó su obra, muy padre y todo, y me dijo, vamos a hacer una galería. Y nosotros le dijimos, está bien, te hacemos el proyecto. Y me dice, ¿y qué luminarios vas a poner? No, pues vamos a poner LEDs que tienen un IRC, creo que 95 tenían en ese entonces, o 93, no recuerdo ahora, muy aceptable. Y él dijo, no, yo quiero lo mejor. Okay. Le dije, pues no te va a funcionar, o sea, con esto es suficiente. Entonces, para no hacer el cuento largo, contrató otro diseñador de iluminación y le pusieron pura luz halógena, todos los luminarios halógenos. Okay. Entonces, después me volvió a llamar el cliente y me dijo, oye, estoy gastando un dineral de energía eléctrica y además cada rato se funden. Necesito cambiarlos y todo. Ya al final no trabajamos con ellos, pero la anécdota fue que nosotros le propusimos algo que le iba a funcionar mejor y él, por querer
poner el IRC de 100 que te daba el halógeno, Que era nada. que de 93 a 100 ya es poco perceptible, la verdad. Ujú. O de 96, ya no me acuerdo bien ahora el dato. Pues estaba gastando mucho en energía eléctrica, ¿no? Sí, no tenía sentido. No tenía sentido y además los luminarios los halógenos tienen mucho menos tiempo de vida que los LEDs, entonces tenía que estarlos cambiando seguido. Entonces nosotros le habíamos propuesto una solución mucho mejor, eh, pero bueno. Sí, por ahí por azares ya no Ajá, jaló. sí, Sí, es que luego ahí los clientes también se sí, aferran, ¿no? Con algo sí, y de ahí no los ujú, sacas, aunque tengas como la recomendación, sí, claro. ¿no? Ujú. Pero bueno, o sea, el tema aquí es que creo que este factor aplica más como a comercio, ¿no? Sí, a A comercio, comercio. sobre Creo que es todo. rara vez que te Sí, llegue a pasar a lo mejor en residencial, tal vez a lo mejor una obra de arte. es lo que te iba a decir, en arte, en comercio, en donde necesitamos que sí, que los colores se reproduzcan fielmente con nuestra referencia, que es el sol. Ujú. Eso es lo mejor, un IRC alto. Un Ujú. IRC alto. Va, perfecto. Bueno, entonces vamos a entrar a esa parte macabra, Ujú. que es donde existe esa relación y que me gustaría que muchos de los seguidores entendieran la relación que existe entre el diseño lumínico y Ujú. el control. Sí, Digo, aquí tú sabes que estamos muy dirigidos a la marca de Lutron. claro. Eh, Me gustaría que me dijeras un poquito, ¿tú crees en el control de iluminación como un acompañamiento hacia el diseño lumínico o dices, no? Sí, por supuesto. El diseño, el control lumínico es parte integral cada vez más del diseño de la iluminación y del diseño en general. Con esta especialización que hay de todas las cosas que se van conectando a las redes informáticas, necesitamos controlar cada vez más, ¿no? Y los proyectos mismos lo van pidiendo. Como te platicaba en el proyecto del Cycling Studio, no hubiera podido existir sin el control. ¿Ahí qué hicieron? O sea, ¿qué tipo de, o sea, qué iluminaron? ¿Son cambios de colores? Es cambio de color, ritmos, atenuaciones. ¿Qué eh, usaron? ¿RGB? y usamos unas tiras RGB, además utilizamos unos luminarios de luz cálida que iluminaban el espacio porque la luz RGB daba unas sensaciones muy extrañas de que solamente era todo rojo, todo verde. Entonces, ahí combinamos, pero ahí necesitamos un control lumínico muy sofisticado, que fue un programa ya computarizado y todo. Ujú. Entonces, pero a lo que voy es que no hubiera podido existir ese proyecto sin un control lumínico. Lo que platicábamos de los restaurantes, ¿no? Tú puedes tener 3 ambientes de un restaurante, es decir, puedes tener 3 restaurantes o 4 en uno Sí, con claro. el control de iluminación. Lo mismo las residencias. Tú puedes tener 3 o 4 distintas residencias en una con Sí, el por los control. cambios con el control. Con Sí, el por los control. cambios de escenas. Sí. Y además cada vez la gente se está acostumbrando o va pidiendo ciertas funciones. Por ejemplo, en este cliente que hicimos su departamento, había una función de una geovalla que él, cuando ya estaba a cierta distancia de su departamento, Sí, una luz se encendía. se encendían ciertas luces de bienvenida, entonces él ya llegaba a su departamento iluminado de Sí, cierta claro. manera, ¿no? Él podía es un hombre que viaja mucho, desde un lugar remoto decir, no sé si apagué mi casa, y Lo desde pago. una aplicación la apaga o revisa, ¿no? Sí, claro. Entonces, todo esto ya va más integrado o cada vez más integrado a la vida cotidiana. Entonces el control se va haciendo indispensable. Y en tu caso, o sea, tú trabajas, o sea, tú mismo especificas tu control o si te guardas, o sea, o también buscas en No, este caso como nosotros, del buscamos a los especialista, especialistas, ¿no? ¿no? Zapatero a tus zapatos. Sí. Sí. Ahí fíjate que me ha pasado y me pasa con arquitectos y esto, Ujú, ¿sabes? No he logrado hacer ujú. que el concepto del apagador tradicional, o sea, el apagador, Sí, sí, sí. se traslade hacia los arquitectos y al cliente final y que Ujú.
se entienda que un apagador representa una zona de iluminación. O sea, no zona física, sino un regreso, ¿no? Ujú. Y es a veces donde siempre andamos chocando porque en un espacio, vamos Ujú. a hablar de la sala. Sí. En la sala puedes tener la iluminación perimetral, Ujú. la iluminación directa, Sí. la iluminación tal vez unos arbotantes O de los cuadros. o de los cuadros, ¿no? Sí. O sea, me ha pasado proyectos en donde me juntan el Sí. regreso de los cuadros con el cajillo, con las lámparas Sí. de plafón, Ujú. y que para ellos el hecho de que sea automatizado es que atenúe. Ujú. Pero es donde siempre andamos ahí como peleados porque no, o sea, no debería de ser así, Ujú. ¿no? Y como vender esa parte de control de que cada zona de iluminación debe de llevar Su regreso. su regreso, Claro. es donde andamos como ahí siempre en el estira y afloje, ¿no? Ujú. Y es justo lo que quiero darle a entender a todos los que nos ven, Sí. que, o sea, tú como cliente final, Ujú. digamos que si tus conocimientos son limitados en la parte del diseño lumínico, Ujú. también te va a afectar en el control. O sea, si estás construyendo, remodelando, Ujú. pues no está padre que de repente en una pared tengas tapizado de un montón de apagadores Claro. o de varios atenuadores y que después tengas que irlos ajustando de Ujú. forma individual, ¿no? Ujú. Entonces, yo por eso sí creo que la relación, o sea, para mí siempre debe o debería de existir idealmente un diseñador de iluminación, porque la verdad es que creo que pone en orden, Ujú. ¿no? Cuando no Sí. están, Sí. o sea, sí es un Pues caos. como este departamento, ¿no? Que estamos trabajando ahora, Sí, que tú me comentabas, es que así podemos trabajar mucho mejor cuando están de inicio. Aquí hay un regreso, aquí otro, aquí otro, aquí otro en el mismo espacio, ¿no? sí, y sabes, Ujú. ahí yo creo, o sea, de hecho ahí me siento muy cómodo porque al final del día yo sé que tú estás buscando a lo mejor que el cajillo prenda a tal intensidad y que nos entregue ciertos lúmenes, lo que decías, Ujú. de que el mismo espacio Se- puede convertirse, sí, se viva de dos o tres maneras exacto. diferentes. Ujú. Eh, entonces, para mí el hecho de que exista un diseñador lumínico en el proyecto, a mí me implica que yo te tenga que entregar a ti más que a lo mejor al cliente, o sea, sí al cliente final, Ujú. pero yo sé que tú vas a poner en orden y que tú vas a Ujú. trasladar esa idea de lo que quiere o de lo que le vendiste como diseño lumínico. Ujú. Yo sé que tú lo vas a encontrar ajustándote conmigo diciendo, sabes que, a ver, súbele a esta zona, súbele el Ajá. 10%, Sí, a esta bájale el claro. 20%, y ahí es donde vamos a crear esos diferentes, La magia. exacto, Sí, espacios, ¿no? sí, Entonces, bueno, aquí la respuesta es sí crees en, sí, por en el supuesto. control de iluminación, ¿no? Sí, cada vez está más inmerso el control de todo, de incluso ahora con estos asistentes de Alexa y Siri, todos estos, va- cada vez la gente va aceptando más ese control, Sí, ¿no? claro. Y es ya un día a día. Es un día a día, ya es lo más cotidiano, ¿no? Sí, claro. Ujú. Bueno, em, ¿qué opinas respecto de lo que estamos platicando Ujú. en México? O sea, ¿tú crees que estamos listos, que la construcción está preparada para recibir un control de iluminación? O seguimos trabajando como con el proyecto de los ochentas y construyendo igual? Para Mira, mí sí. yo quiero creer que México, bueno, que México está listo. Es decir, hay ciertos proyectos que ya lo tienen muy digerido todo esto, ¿no? Ciertos proyectistas, etcétera. Sí, que ya saben que existe el Ya control, ¿no? que existe el control. Donde creo que hay mucha renuencia es en el cliente final por lo mismo del desconocimiento, ¿no? Y hasta por el precio, no pagar Y más. por el precio también, ¿no? Em, pero esto ha estado cambiando. Es decir, cuando yo trabajé en el primer despacho de iluminación que había en México, o bueno, en el primer despacho que yo trabajé, que había muy poquitos en México, pues han ido abriendo un camino para todos los demás diseñadores que ahora salen de las especialidades o que se especializaron en otro país. Ya cada vez se habla más en los espacios, en las universidades, en los despachos, del Del diseño de iluminación y que implica inteligente. también el control. Ok. Em, y muchas, y también yo creo que es una curva de aprendizaje.
Imagínate con los celulares. Antes los celulares pues tenían pocos botones y pocas funciones. Y cada vez han ido más sofisticados y también el precio que están dispuestos a pagar los usuarios final por un celular. O sea, hay celulares ahora que cuestan lo mismo que una 30,000, 40,000 computadora o pesos. 40,000 pesos y lo van aceptando cada vez más. Yo pienso que así también un poco va esta curva de aprendizaje con el control y con la iluminación, donde pues sí, el control tiene cierto costo y cada vez más yo creo que se va a ir aceptando porque se va integrando en el diseño el control, ¿no? Mira, yo ahí no sé si decirte que difiero contigo, Ujú, pero por ejemplo, aquí he tenido la oportunidad de que nos han contactado estudiantes ujú, de ciertas universidades en donde quiero entender que los envían ujú, o les ponen como la tarea de buscar proveedores que se dediquen a la automatización, ujú. ¿no? Eh, pero lo que yo alcanzo a percibir es que, por ejemplo, todo el tema de control de iluminación, siento que lo piensan todavía como si fuera, o sea, el apagador, o sea, un Ujú, apagador y que eso lo ve el electricista. ujú. Y la Sí, realidad es que para mí no. pues sí, también el diseño de iluminación, mucha gente y muchos profesionales lo ven como que pues lo ve el instalador, ¿no? El que instala. Pero yo creo que ese trabajo de difusión, por ejemplo, el que estás haciendo ahora con este podcast, es de gran ayuda, ¿no? Sí, Eh, justo lo que buscamos, ujú, profesionalizar. profesionalizar y que además la gente conozca que existen estas ramas de la profesión, ¿no? Que se puede integrar pues a sus proyectos y a su día a día, ¿no? Sí, que quede de la mejor manera. Sí, Ajá. justo. De hecho, es algo importante y parte de esto es eso. O sea, que Ujú, la finalidad es que a lo mejor eventualmente tengamos más conocidos, que nos contactaran más proyectistas, etcétera. ujú. Pero sí, o sea, creo yo que vamos a mejorar la construcción en México desde el momento en que los proyectos, en la medida de lo posible, nazcan Sí, o sea, desde el proyecto en papel, en claro. computadora, Sí. que ya nazcan con tu diseño y Y con con mi el control. control. Sí, Claro. porque la verdad es que nos pasa que llegamos casi Al ya cuando final. está la obra blanca Que ya no hay presupuesto además, no, ¿no? y que no hay presupuesto y que ya están los terminados y que ya está el mármol Sí. o que ya está Sí, el aplanado todo y el que tiempo no pueden pasa. hacer cambios, Claro. ¿no? Entonces, creo que aquí sí sería como un llamado, o sea, Ujú. a los arquitectos, ingenieros, constructores, Sí, profesionales. autoconstructores, Ujú, que, que sí consideren el hecho de tener un profesional en diseño de iluminación ujú. y un profesional en control de iluminación. Digo, Sí. entiendo que a lo mejor el control ya a veces puede caer en una parte como de un poco de lujo, Ujú. pero no necesariamente tienes que tener un control tan sofisticado Sí. para que tengas estos escenarios de Sí. iluminación, ¿no? Y yo creo que el quererse ahorrar el profesional de diseño, es Ujú. decir, desde la concepción del proyecto, que se quieren ahorrar el arquitecto o que se quieren ahorrar el diseñador de iluminación, es un ahorro malentendido. Porque al final puede ser que sea más caro no contratarlo que contratarlo. De contratarlo. Ujú. Los beneficios son muchos, ¿no? De contratar Sí, el un profesional. ahorro de dinero, Sí, aprovechar el espacio, ¿no? sí, Sí. sí. Oye, a ver, pregunta incómoda. Ujú. Em, ¿Tú al día de hoy como diseñador de iluminación Sí. especificas control o por qué no especificas control en tus proyectos? ¿O por qué no propones que tu cliente meta un control de iluminación? Yo siempre lo propongo, ¿no? Muchas veces el cliente dice, no, porque eso cuesta mucho. O dicen, a ver, vamos a cotizarlo. O dicen, sí, pero vamos a meter algo más sencillo. O sí, vamos a hacerlo, ¿no? Siempre proponemos un control, ¿no? Pero sí, muchas veces el cliente final decide en cuestión de costos, ¿no? Ok. Ujú, Bueno, ahí creo que yo haría un llamado, ujú, eh, por ejemplo, a las universidades, ujú, eh, tanto arquitectura, ¿no? En tu caso, no sé, ¿cómo se llama? En el centro, a mi ujú. parecer, nadie enseña control. O sí hay un tema de control ahí como ya como currícula. En las especialidades sí. Sí. Desconozco si en la currícula
normal de la carrera haya esta parte de control. Yo supongo también que sí. Ujú. Em, pero pues bueno, también lo que podemos hacer es hacer esta difusión y si hay espacios en las universidades, Sí, pues da como seminarios, como algo por el estilo. seminarios o como webinars incluso, ¿no? De cuáles son las ventajas de tener un diseño de iluminación y un control Y de un control de iluminación. iluminación. Sí, sobre todo también para que, o sea, volvemos al mismo, que nazcan, ¿sale? Sí. Bueno, aquí te iba a preguntar cuáles han sido tus proyectos más importantes como diseñador de iluminación. Ujú. Ya nos mencionaste Ya mencionamos algunos. ¿Algún otro Ujú. que quieras destacar? Pues hemos hecho muchas residencias. Participaciones también, ¿no? Toca como Sí, participaciones con otros despachos. con otros despachos colaboramos. Colaboramos con otros despachos en proyectos. A veces, por ejemplo, ese museo de sitio de Tlatelolco lo hice Ajá. con otra diseñadora. Ahí colaboramos. Es decir, tenemos que ser flexibles y adaptarnos pues a cómo es el mercado de proyectos en México, ¿no? Claro. Pues Jorge, me parece que ya tocamos los temas que quería exponer a todos mis seguidores. Ujú, ujú. No sé si tú tengas algo que quisieras agregar respecto, hablando de diseño lumínico. Ujú. Realmente el objetivo es eso, o sea, que todos en general conozcan que puedes llevar a cabo un control y un diseño en esta obra que estés haciendo, Ujú. en la remodelación, en la construcción, ¿no? Sí. Yo sí quisiera, o sea, levantar la mano y hacer que esto se ventile, Ujú. justo para que sea mucho más sencillo para mí y hasta parte para los colegas que se dedican a esto, Ujú. que de verdad hagamos, o sea, casas inteligentes, pero Ujú. desde que están en papel. Claro. Sí, Que- ahorra mucho tiempo y dinero. y dinero, sí, y sobre todo frustración. O sea, he tenido clientes que, híjole, no, ya no lo Ujú. automatizo porque tengo que, lo que te decía, romper la pared, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, sí es, digamos, lo que buscaba con este podcast, Ujú. hacer la difusión de qué es un diseñador de iluminación. Digo, en particular a ti te tocó en esta invitación, lo cual Ujú. celebro. Y pues nada, o sea, me gustaría que a lo mejor nos dijeras en dónde te pueden encontrar, cómo es que te pueden Ujú. encontrar, porque estoy casi seguro que de esto Sí. eventualmente a lo mejor saldrá una opción en que te puedan considerar. Ujú. Muchas Y, gracias. y esto es una cadenita al final del día, o sea, Sí. ya lo dijiste, es el arquitecto te busca a ti y tú Ujú. nos buscas a nosotros y creo que es como la relación perfecta, ¿no? Ujú. Entonces, si nos puedes decir en dónde te pueden encontrar. Pues la página web es Fiat, como la marca de coche, Fiat Lux con X, que este vocablo Fiat Lux es latín, quiere decir que haya luz. Ok, que haya luz. Fiat Lux Iluminación es la página web, .com. fiatluxiluminación.com. El Instagram es jl.anaya, que es jorgeluis.anaya, jl.anaya. Y creo que ya no tengo otra red. Bueno, hay una de Facebook también, que es Facebook / Fiat Lux Iluminación. Ahí me pueden encontrar. Ok. El teléfono, puedo decir un teléfono, Sí. 55 22 13 45 10. Ese es mi teléfono. Ahí me pueden encontrar Ahí te también. pueden contactar. Sí. Ok. Y bueno, en estas redes pueden ver parte del trabajo que hemos hecho para otros Claro. profesionales. Ok, perfecto. Pues mira, si no tienes más por agregar, también Ujú. tenemos, bueno, te preparamos algo para ti. Muchas gracias. Un pequeño regalito de nuestros Padrísimo. invitados. Ahí ya viene también con tu nombre. Espero que esta invitación te haya gustado y que, o sea, parte de esto hagamos que las casas en México Ujú. sean más inteligentes, Sí, que lleven una profesión implícita Ujú. como nosotros sí. y que en general arquitectos, ingenieros y clientes finales Ujú. sepan que Sí. existimos, ¿no? Quisiera agregar que el integrar un diseño de iluminación Ujú. y un diseño de control a los proyectos le agrega mucho valor, más de lo que cuesta, Sí, porque ese valor va a ser redituable a la larga, ¿no? sí, para una venta. Sobre todo en esta cuestión de
de iluminación comercial, ¿no? Y en las residencias también sube mucho el valor del disfrute de este lugar. Sí, claro. Así que ya saben, o sea, si tienen restaurantes, comercios, Comercio, ¿no? Ahí es un punto importante. Por favor, no a considerar. autoconstruyan. Sí, contraten un profesional Contraten un que profesional. les va a redituar, es redituable. A lo mejor, pues la inversión en un principio, si es alta, pero es redituable. Sí, claro. Ujú. Pues listo. Te doy las gracias por haber No, estado gracias con a ti. nosotros. Esperaría que eventualmente nos podamos volver a encontrar. Cuando quieras. Y pues nada, o sea, aquí ya tienes la casa, aquí también Muchas tenemos gracias. todo el producto mostrado. En específico vendemos y instalamos la marca de Lutron, Ujú. que confío que ya la conoces. Es la vieja Eh, conocida. es la vieja claro. conocida. Creo yo, y ahí sí debo de sincerarme a lo mejor contigo y con todos, creo que el Lutron en específico, los que hemos instalado Lutron, de mí hacia atrás tal vez, siempre como que existe ese hermetismo en cuanto a los productos que vamos a usar, Ujú. en cómo se manejan los productos. Tal vez también es porque no nos quieran entender los que nos contratan. Lo ven como, pues es algo eléctrico y pues sí, da igual. Pero creo yo que si el usuario final quiere entenderlo, va a ser muy sencillo que el control sí exista en todas las residencias. Y sobre todo ahorita que está el tema de Alexa y asistentes de voz, el control Ujú. es algo como ya un must, Sí, ¿va? Entonces, bueno, pues aquí tienes tu casa gracias. y muchas gracias por haber No, estado con gracias nosotros, por ¿vale? invitarme. Y pues sigan todas las redes de Rodrigo. Súper, Siempre tiene cosas interesantes. va, muchísimas gracias. Bye. Va, bye.